Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a las funciones estadísticas y en concreto continuamos con las posibilidades que ofrecen para contar celdas. En esta sesión nos vamos a centrar principalmente en contar celdas que cumplan varias condiciones. Esta tarea, hasta la llegada de la versión 2007 de Excel, era un poco tediosa porque en muchos casos había que recurrir a fórmulas matriciales. Pero en la versión 2007 apareció una función nueva llamada contar.si.conjunto que facilita mucho esta tarea. Vamos a empezar con esta función y después haremos con fórmulas matriciales varios ejemplos resueltos con esta función. Así veremos las dos posibilidades. Como siempre, para seguir la sesión podéis descargar el archivo de Excel que uso yo en el vídeo. Una vez descargado, abrimos Excel 2010 y accedemos al documento. Al tratarse de un documento descargado de internet, aparece en la vista protegida, debemos pulsar el botón habilitar edición para poder realizar las modificaciones que veremos en el vídeo. Nos situamos en la primera hoja del documento y aquí podemos ver unos datos que nos resultan familiares. Ya los hemos utilizado en las sesiones anteriores. Con ellos, ahora vamos a crear ejemplos de la función contar.si.conjunto. Tenemos los datos de unas personas que pertenecen a una asociación, su nombre, edad, aportación económica y si han pagado o no esa aportación. Vamos a sacar varias estadísticas con estos datos. Vamos a empezar con estos dos cálculos. Quiero saber cuántos socios tengo con menos de 18 años y cuántos tengo con entre 18 años y 30. El primer cálculo no necesita contar puntos y punto conjunto, pero lo incluyo para entender mejor por qué hace falta. Empezamos. Nos situamos en esta celda y creamos una fórmula que me diga cuántos socios hay de menos de 18 años. La escribo y la comento. Utilizo contar.si para que cuente en la columna B cuántas celdas hay con un valor inferior a 18. En este caso hay una sola condición, solo necesito que mire si el valor de la celda es menor de 18 para que sea contada. Confirmamos la fórmula y ahí tenemos el resultado. Tenemos una persona que es menor de 18 años. Antes de seguir, os comento que en todos los ejemplos voy a utilizar la solución de indicar columnas enteras. En las dos sesiones anteriores ya hemos hablado sobre esta solución al crecimiento de los rangos. El cálculo anterior ha sido muy sencillo. Solo había que controlar un criterio. El siguiente es un poco más complicado. Quiero saber cuántos socios hay que tengan entre 18 y 30 años. Voy a empezar con un contar.si, pero ya os aviso que no es posible solucionarlo solo con un contar.si. Empiezo. Me sitúo aquí. Hasta aquí tengo un contar.si que me cuenta en la columna B las celdas que tienen un valor mayor o igual a 18. El problema es que esto es la mitad del problema. Yo necesito que me cuenten los que son mayor o igual a 18 pero que no se pasen de 30. Es decir, hay dos criterios, el de igual o más de 18 y el de menor o igual que 30. Con estos dos criterios sí que tengo controlado el problema. Aquí es cuando aparecen las limitaciones de contar.si. Solo permite una condición, un criterio, y aquí hay dos. Aquí, por ejemplo, yo no le puedo decir ahora que tenga en cuenta los menores o igual de 30. Esto no es posible. Tampoco ayuda que entre los operadores que se pueden usar en las funciones de Excel no hay un entre, que solucionaría este problema concreto. Otros no, pero este sí que lo solucionaría. Por ejemplo, en Access sí que existe el operador entre para realizar consultas, pero aquí no está disponible. Antes de la versión 2007 tendríamos que buscar caminos muy sinuosos para acabar resolviendo el problema o usar fórmulas matriciales. Con camino sinuoso me refiero a que pensando un poco se podría solucionar. Por ejemplo, podría plantear esto.
Uso dos contar puntos sí. Con el primero cuento los socios que tengo de 30 años o menos. El problema que tiene ese cálculo es que también cuenta los menores de 18 años. Para solucionarlo lo que hago es restar al resultado del primer contar puntos sí el resultado de otro contar puntos sí que cuenta los menores de 18. Así los que me había contado de menos de 18 años que no debían de estar en el resultado desaparecen del resultado final. Les le doy al intro y me dice que tengo 5 personas entre 18 años y 30, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Es una solución un tanto rebuscada, pero si no hay otra cosa es una solución perfectamente válida. En este caso, en lugar del segundo contar puntos sí, podría restar esta celda, en lugar de poner esto, podría restar esta celda en la que ya tengo calculados los menores de 18. Confirmo y el resultado es el mismo, pero me queda una fórmula un poco más sencilla. En este cálculo, que era más o menos sencillo, puede parecer una buena solución, pero hay veces que es más difícil y no es tan fácil, no es tan sencillo encontrar una solución de este tipo. Ahora lo vamos a solucionar con una sola función, que sí que nos va a permitir contar celdas con varias condiciones. Borramos la fórmula que acabamos de crear y escribimos una nueva utilizando la función contar.sí.conjunto. Esta función es como el contar.sí, pero permite indicar varias condiciones. Para empezar podemos ver en la ayuda inferior que tiene un número indeterminado de argumentos. ¿Veis? Pone 2 con nombre, rango criterios 1 y criterio 1, y a continuación hay unos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos significan que puede llevar tantos argumentos como necesitemos. En el caso de esta función significa que puedo controlar todas las condiciones que necesite. Para nuestro ejemplo van a ser 2, pero si necesito más las podría poner. En realidad el límite son 127 parejas de argumentos, es decir, hasta 127 rango criterios y 127 criterios. No me quiero imaginar una fórmula que llegue a esos límites. Vamos con nuestro caso. Hemos deducido que necesito dos condiciones. En la primera, por ejemplo, vamos a controlar que el valor sea mayor o igual a 18. Empezamos con el primer argumento. En él debemos indicar dónde se va a controlar la primera condición. Lo haremos en la columna B, que es donde tengo las edades. Luego lo pongo. A continuación, debemos indicar qué condición se controlará en ese rango. Escribimos lo siguiente. Indicamos que en ese rango se debe cumplir que los valores sean mayor o igual a 18. Al colocar el siguiente punto y coma de separación de argumentos, en la ayuda inferior ya habla de rango criterio 2 y criterio 2. Los argumentos van por parejas, rango de condición y condición, y ahora debemos indicar la segunda condición que se va a controlar. Lo primero es el rango en el que se mirará, que en este caso es el mismo, la columna B. Ahora en el cuarto argumento colocamos la condición, que en este caso será, o debemos controlar, que sea menor o igual a 30. Cerramos la fórmula, la función y ya está. Si confirmamos la fórmula, recibiremos el mismo resultado, 5 personas. Así se usa esta función. Se indican parejas de argumentos que se corresponden con un rango de condición y la condición que se mirará en el rango. Esta función es de las novedades más importantes que se han añadido en las últimas versiones de Excel. De hecho, la función contar.sí creo que solo se mantiene por cuestiones de compatibilidad. Todo lo que hacíamos con contar.sí también se puede hacer con contar.sí.conjunto. Solo hay que usar los dos primeros argumentos y así es como un contar.sí. Fijaros, voy a solucionar el caso de los socios menores de 18 años con contar puntos y conjunto, punto conjunto, para que veáis que es así. Modifico la fórmula, esta la cierro, modifico esta fórmula, confirmo y funciona perfectamente. Simplemente he cambiado el nombre de la función y ya está. Solo controlamos una condición y por lo tanto solo hace falta usar los dos primeros argumentos, lo que equivale a un contar.sí. Ya os digo que me imagino que por cuestiones de compatibilidad con documentos antiguos no se quita contar.sí, pero ya no tiene mucha utilidad. Bueno, pues ya está el primer ejemplo. En este caso las dos condiciones se controlaban en el mismo rango, en la columna B. En el siguiente controlaremos dos condiciones pero en rangos diferentes. Nos vamos a esta celda y lo que vamos a hacer es calcular cuántos socios menores de 30 años no han pagado su aportación a la sociedad. Hablamos de nuevo de dos condiciones, que sean menores de 30 años y que no hayan pagado su aportación. Luego descartamos contar.sí
y pasamos a contar puntos y punto conjunto. Empezamos a escribir la fórmula. Y vamos a empezar controlando la condición de la edad. Empezamos rellenando el rango en el que puedo saber si tienen menos de 30 años, que en este caso es la columna B. A continuación, lo siguiente es indicar el criterio que se mirará en ese rango, que le vamos a decir que mire si son menores de 30 años. Así ya tenemos la primera condición. Vamos con la segunda. Debemos rellenar los dos argumentos siguientes para controlar si han pagado o no. Lo primero, el rango en el que se va a mirar esa condición, que en este caso es la columna D. Ahí es donde puedo saber si han pagado o no. Ahí es donde pone o sí o no. Ahora la condición. Escribimos lo siguiente. Como me interesa los que no han pagado, colocamos esto. Así solo nos contará los que sean igual a no. Así ya tenemos la fórmula acabada. Confirmamos y ahí tenemos el resultado. 3 socios de menos de 30 años que no han pagado. Misma idea que el ejemplo anterior, dos criterios que hay que controlar, solo que en este caso cada uno de los criterios se controla en diferentes rangos. Así solo se cuentan las celdas en las que se cumplen las dos cosas. Aquí casi se podría hablar de contar filas en las que se cumplen las dos condiciones, pero bueno, la idea es la misma. En este caso las condiciones se han controlado en rangos diferentes, pero no hay mayor problema en que sea así. Vamos a realizar el siguiente ejemplo, aunque es muy parecido, pero así practicamos más. En este caso, quiero saber cuántos socios de 30 años o más no han pagado. Rellenamos la fórmula y la comento. Confirmamos la fórmula y ahí está una persona con 30 años o más que no han pagado, que el resultado es correcto. Es esta persona de aquí con 50 años. Poco que comentar, lo único que cambia es la primera condición, que en este caso controla a los socios con 30 años o más. Bueno, pues estos son los ejemplos que quería realizar para la explicación de cómo contar celdas que cumplan varias condiciones. Ahora vamos a repetir algunos, pero de otra manera diferente. Vamos a usar fórmulas matriciales. Voy a explicar esta manera de contar celdas por deferencia a los que usan versiones anteriores a la 2010 y no tienen la posibilidad de usar contar puntos y punto conjunto. Es un tema un poco complicado e incluso yo mismo reconozco que hay veces que me cuesta un poco, pero vamos a intentarlo. Empezaré por aclarar por qué se les llama fórmulas matriciales. Para los muy técnicos, antes de que se me echen encima, deciros que voy a intentar simplificar mucho el tema y puede que pase por alto muchas cosas adrede, para no asustar a los que nunca han trabajado con matrices. Tengo pendiente una sesión sobre fórmulas matriciales que publicaré cuando avancemos más en el tema de las funciones, ya que se usan mucho en este tipo de fórmulas. Se les llama así porque de alguna manera intervienen matrices. Las matrices son objetos formados por varios elementos. Este tema es muy usado en programación. Por ejemplo, estas líneas de código crearían una matriz llamada edades compuesta por 5 edades. Es decir, tengo un objeto que en su interior tiene 5 valores diferentes. 5 huecos, por decirlo de alguna manera. En Excel tenemos un tipo de matrices muy evidente y visible, los rangos de celdas. Un rango es una matriz compuesta por varias celdas. En Excel se pueden realizar operaciones con rangos enteros en lugar de con celdas sueltas, que es a lo que estamos acostumbrados. Esta es una de las razones por las que una fórmula puede ser matricial, que en las operaciones se usan rangos de celdas compuestos por varias celdas. Otra razón, por ejemplo, es que con una sola fórmula demos un resultado a varias celdas, a un rango de celdas. En esta sesión no voy a tocar esta última variante, me voy a centrar en la primera, que en las operaciones que voy a plantear se usen rangos de celdas, en lugar de celdas sueltas, celdas individuales. Para empezar, vamos a la segunda hoja del libro y aquí realizaremos los ejemplos. Para esta parte de la sesión voy a empezar al revés. Empezaré haciendo la fórmula, comprobaremos que funciona y después la iremos desgranando poco a poco para entender su funcionamiento. Nos situamos en la celda I1 y escribimos lo siguiente. Voy a repetir el cálculo del número de socios que tenemos entre 18 años y 30 años. Recordad que para este cálculo había que controlar dos condiciones, que la edad fuera mayor o igual a 18,
pero que también fuera menor o igual a 30. Escribimos la fórmula y la comentamos. Bueno, ya veis que la fórmula es un poco rara y más que os va a parecer cuando os diga lo siguiente. Ahora vamos a confirmar la fórmula, pero no se hace de la manera normal cuando se trata de una fórmula matricial, no se pulsa el intro. Hay que pulsar control mayúsculas e intro. Hay que pulsar esta combinación de teclas para indicar que se trata de una fórmula matricial. Al hacerlo ahí tenemos el resultado. 5 socios de entre 18 y 30 años, que es lo mismo que teníamos aquí calculado, 5 socios entre 18 y 30 años, luego el resultado es correcto. Si seleccionáis la celda con la fórmula que acabamos de crear, en la barra de fórmulas veréis que la fórmula está rodeada por unas llaves. Cuando veáis esto significa que es una fórmula matricial. No hace falta que las escribáis vosotros, lo hace Excel en cuanto pulséis la combinación de teclas que os acabo de comentar. Bueno, pues parece magia esto que acabamos de hacer, pero tiene su explicación. Si abrimos la fórmula, lo primero que os chocará es que usamos la función suma y no hay rastro de funciones para contar. Esto es así porque a grandes rasgos lo que hace es sumar las veces que se cumple lo que hemos indicado entre los paréntesis. Cada vez que se cumplen las dos condiciones que hay dentro de los paréntesis es como si tuviera un contador interno en el que se va sumando 1 para tener el número final de veces que se cumplen las condiciones. No es esto al 100% lo que pasa, pero ahora os intentaré dar la explicación 100% real. Vamos con ella. De lo que os acabo de decir ahora, lo que sí es verdad es que suma. Pero ahora veremos qué es lo que suma. Nos vamos a situar en la celda E2 y vamos a realizar la siguiente fórmula, que espero que nos ayude a comprender mejor la fórmula anterior. Si confirmo la fórmula, me dará de resultado 1. En esta fórmula le he dicho que mire si es verdad que la celda B2 es mayor o igual a 18 y que mire también si es verdad que la celda B2 es menor o igual a 30. Si se cumplen las dos condiciones, devuelve 1. El 1 está relacionado con el valor verdadero y el 0 con el falso. Si copiamos la fórmula hacia abajo, veremos lo siguiente. Da como resultado 0 cuando no se cumplen las dos condiciones y 1 cuando se cumplen las dos. El símbolo de multiplicar que he puesto entre las dos condiciones, aquí lo podemos traducir como un y, que hace que se tengan que cumplir las dos cosas para devolver un 1. Ahora vamos a crear otra fórmula aquí, justo debajo de todos los ceros y unos. Es muy sencilla. Uso la función suma para sumar las celdas en las que he obtenido los ceros y unos. Esta función, para hacer su trabajo, solo debe recibir un rango de celdas que se suma. Usamos intro, confirmamos y sorpresa, 5, que es justo el número de personas que tienen entre 18 y 30 años. Bueno, pues esto es lo que hacía la fórmula matricial, pero en un solo paso. Estas dos fórmulas que he creado, primero hacer esto y luego esto, estas dos operaciones, es lo que hace esta fórmula matricial, pero en un solo paso. Abrimos la fórmula y lo intento explicar. Fijaros que en el interior de la función suma está la misma fórmula que he creado ahora mismo aquí, en estas celdas, pero que usa todas las celdas con edades. Utilizamos un rango de celdas, no celdas individuales. Es decir, le digo que haga la misma comparación que he realizado de forma individual para cada celda,
pero para todas a la vez. Uso una matriz de celdas compuesta por las celdas que van de la B2 a la B9. Internamente realiza la comparación para cada una de las celdas que componen la matriz, el rango. Empieza mirando si la celda B2 es mayor o igual a 18 y menor o igual de 30, y luego va haciendo esa comparación con todas las celdas hasta comprobar las 8 celdas que componen el rango. Con el resultado de la comparación se crea una matriz interna, que no la vemos, de 8 huecos, 8 posiciones en las que va a ir guardando los ceros o unos que devolverán las comprobaciones de las condiciones en la matriz. Después, esa matriz interna que no vemos por ningún sitio es la que llega a la función suma y realiza la suma de los unos y ceros que se han obtenido en el resultado de las comprobaciones en la matriz. La matriz interna que se crea tiene 8 elementos porque son los elementos que tienen las matrices que se usan en las comparaciones. Los rangos que usamos tienen 8 celdas. Usamos B2 de B2 a B9 y de B2 a B9 hay 8 celdas. Espero que se entienda, pero ya os digo que es un tema un poco complejo. Podía haber optado por crear la fórmula y deciros más o menos qué hace, pero si puedo, prefiero que conozcáis los detalles. En este caso solo había 2 condiciones para controlar. Si habría más, necesitaríamos poner dentro de la función suma otro asterisco y a continuación la otra condición que se quiere controlar. Venga, vamos a hacer otro ejemplo. Nos situamos aquí y en este caso quiero saber cuántos socios menores de 30 años no han pagado. Es decir, hay 2 condiciones, pero en diferentes rangos. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Confirmamos la fórmula y ahí tenemos 3 personas menores de 30 años que no han pagado, que coincide con el mismo resultado conseguido con contar puntos y punto conjunto. La misma idea, pero ahora los rangos de criterios son diferentes. En el primero se mira si el valor es menos de 30 y en el segundo si no han pagado. Con el asterisco comprueba si se cumplen las dos. Recordad que funciona como un y. Solo cuando se cumplan las dos cosas devolverá unos y esos unos después serán sumados por la función suma, lo que provocará la devolución del número de socios que cumplen esas dos condiciones. Recordad que para confirmar esta fórmula había que pulsar control mayúsculas e intro y ahí teníamos el resultado. Acordaros de este detalle, que muchas veces os atascáis con este tema y es porque habéis finalizado la fórmula solo con intro. Intento resumir. Si las comparaciones que indicamos dentro de suma son verdad, si las dos cosas se cumplen, esa comparación devuelve un 1. Si no se cumple, devuelve un 0. Ese conjunto de unos y de ceros que se va a devolver de todas las comparaciones es lo que luego la función suma utiliza para sumar, que coincide con el número de veces que se cumplían las condiciones. Es un poco abstracto este tema, pero una vez que se entiende se pueden hacer muchísimas cosas con este tipo de forma. Bueno, por acabar ya, en los dos ejemplos he usado rangos exactos, es decir, no he usado columnas. Nada impide usar columnas enteras. También funcionaría. En esta última fórmula que hemos creado podría sustituir esto por toda la columna B y esto por toda la columna D. Pulso control mayúsculas e intro y ahí tengo el mismo resultado. Bueno, pues ya está. 2 maneras diferentes de contar celdas con varias condiciones. Por supuesto, yo os aconsejo que uséis siempre que se pueda sumar puntos y punto conjunto. Es mucho más sencillo. Sí que es cierto que hay determinados cálculos que solo se pueden conseguir con fórmulas matriciales, pero cuando publique una sesión dedicada a este tipo de fórmulas ya os pondré varios ejemplos de este tipo. Bueno, pues nada más. De momento ya hemos acabado de contar celdas. La siguiente sesión no os puedo decir sobre qué tema será porque tengo varios frentes abiertos y no sé todavía cuál retomaré. Ahora, para acabar, cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos.